Medidas de posición. Esta medida de posición se refiere más que todo a medidas de por ciento. Medidas del por ciento. Datos medimos con porcentajes en una tabla. Podemos determinar los valores ubicados en un porcentaje determinado. Para esta medida de posición vamos a iniciar con un dato que ya nosotros manejamos, que es la mediana. La mediana representa un 50%. La mediana representa un 50%. ¿Qué pasa cuando encontramos la mediana? Encontramos un valor justamente que los datos, a partir de ese dato que encontramos como mediana, ¿verdad? Hay un 50% por debajo de ese valor y el otro 50% sobre ese valor, ¿verdad? Representa un 50%. Ahora, significa, pongámoslo acá, significa, ¿verdad? Significa que un 50% está por debajo de la mediana y 50% por encima. Sí. Significa que un 50% está por debajo de la mediana y 50% por encima. Pero de ahí vamos a trabajar nosotros algunas otras medidas, porque quitamos el 50%, pero ¿qué pasa si quisiéramos averiguar de 1 en 1%? Es decir, que me interesa un porcentaje individual o específico. Entonces vamos a llegar a lo que llamamos porcentiles. ¿Verdad? Los porcentiles viene de por ciento. Algunos le llaman percentiles también, en lugar de por percentiles, ¿verdad? Viene por ciento. Esto significa que un porcentaje, vamos a ponerle acá, vamos a utilizar la P y le vamos a dar un subíndice Y. Acá. Entonces, PY, porcentil Y. Esta Y representa, la Y puede ser desde del 1 al 100%, ¿verdad? Vamos a poner acá, Y representa del 1 al 100, al total, al 100%. Del 1 al 100%. Entonces aquí si me dicen, si tengo P y voy a determinar el 18, P, ¿verdad? Esto sería como que estuviéramos calculando el 18%. Calculando el 18%. ¿Qué significa esto acá? Que el 18%
¿verdad? Cuando calculo el porcentil 18, ¿verdad? Calculo que abajo de este porcentil hay 18%, porcentil 18, calculando el 18%. Entonces, esto es que hallando el P18 significa que por debajo del dato está el 18% y por encima sería el 82, ¿verdad? Si yo encuentro porcentil 18, me da un dato, uno de los datos. Significa que abajo, de ahí por debajo de ese dato, hay 18%. Y por encima de ese dato está el otro 82 para hacer el 100%. Esos son los porcentiles. Estos van de uno en uno. Quiere decir que estamos dividiendo toda la totalidad de datos en 100 partes. Esto sería para los porcentiles. Bueno, entonces como significa que la mediana es un 50%, quiere decir que el porcentil 50 sería la mediana, ¿verdad? Si yo calculo el porcentil 50, estoy calculando la mediana, solo que lo trabajo como porcentil. Pero hay otras medidas de estas de posición. Entonces aquí ustedes pueden anotar, el porcentil viene de por ciento, entonces divide la totalidad de datos en 100, ¿verdad? Divide a la totalidad de datos en 100. ¿Qué le ponemos por acá? Divide en 100. Tenemos otra medida que son los deciles. Deciles se deriva de 10. Deciles se deriva de 10. Esto, si se deriva de 10, hablamos de deciles, vamos a colocar acá que divide a la totalidad de datos en 10. Los deciles, cuando trabajamos vamos a ponerle acá decil, la D mayúscula, y le vamos a colocar siempre la Y. Esto significa un número. Entonces, cuando me aparece decil 1, estoy hablando de 10%. Si dice decil 2, si quieren lo pueden poner ahí ustedes para que no se les olvide. El decil 1, solo voy a poner un ejemplo acá. Decil 1, aquí estamos la Y como 1, ¿verdad? Representa el 10%, pues por eso está en deciles. Si fuera el decil, vamos a poner acá el decil 3, ¿verdad? Representa el 30%. Entonces, cuando encuentro ese dato que encuentro, ¿verdad?
va a estar, si es el 10%, va a estar abajo y el 90% arriba de ese dato. Si fuera el decil 3 que estoy buscando, ¿verdad? Entonces va a estar ese dato que sería el 30% abajo y el 70% por encima. Pues si vamos acá, este decil 1 es como que estuviera calculando el porcentil 10, ¿verdad? El 10%. Este decil 3 es como que estuviera calculando el porcentil 30. No solo que este va de 1 en 1, este va de 10 en 10. Y por último, vamos a trabajar lo que le llamamos cuartiles. Cuartiles. Bien, viene de 4, ¿ah? Divide el total de datos en 4 partes. Entonces, esto, cada una sería el 25%, ¿verdad? Entonces, si tengo aquí el cuartil lo vamos a representar con la Q. Vamos a poner el cuartil 1 equivale o es igual, vamos a poner aquí, equivale al 25%. Si vamos a calcular el cuartil 2, aquí representa esto va a ser igual al 50%. Y el cuartil 3, el cuartil 3 se equivale al 75%. Bien, con estos datos podríamos asegurar nosotros, pero la mediana es el 50%. La mediana el 50%. El porcentil 50 es la mediana. El decil 5 es la mediana. Y el cuartil 2 es la mediana, es el mismo dato, ¿verdad? Entonces en algún momento lo representan con un nombre, ¿verdad? Pero ahora vamos a la fórmula. Ya sabemos que los porcentiles van de 1 en 1, los deciles de 10 en 10 y los cuartiles de 25 en 25. Entonces vamos a copiar acá. Vamos a poner fórmulas. Como ustedes ya identifican los datos, no voy a estar anotando cada valor, sino que ya sabemos qué es lo que vamos a aplicar. Primero vamos a copiar la de porcentiles. Esta fórmula es P según el porcentil que estemos calculando, tenemos Y. Esta va a ser
igual al límite real inferior más, acá vamos a abrir paréntesis, pero voy a usar estos paréntesis. Y aquí dentro voy a utilizar una fracción. Bien. Entonces tenemos, pues aquí va a estar y por n y lo vamos a dividir entre 100. yn, eso es para determinar el lugar. Y aquí le vamos a restar, la vamos a identificar como f, frecuencia acumulada. Recuérdense que aquí tenemos la frecuencia acumulada inferior, le vamos a poner una i, que es la frecuencia acumulada inferior. Y aquí iría solo la frecuencia, que es de donde está. Y acá lo vamos a multiplicar. Vamos a ponerle por la amplitud. Bien, ahí tendríamos la fórmula. Claro que para poder trabajar, primero tenemos que encontrar el lugar, que es yn dividido 100. Esto es para los porcentiles. Ahora con los deciles. Después vamos a hacer un ensayo para ver si nos da los resultados. El decil sería el decil y. Igual vamos a trabajar límite real inferior. Ahora vamos a colocar paréntesis. Acá vamos a colocar una fracción. Y colocamos siempre yn. Ahora son deciles, ¿va? Y, n. N es la suma de la frecuencia, ¿verdad? Y lo vamos a dividir, como los deciles lo divide en 10 partes. Aquí eran los porcentiles en 100 partes, entre 100, aquí es entre 10. Le vamos a restar la frecuencia acumulada inferior y esto va a estar dividido entre la frecuencia y multiplicado por la amplitud. Y de tal manera, los cuartiles. Vamos a copiar la fórmula de los cuartiles. Sería Q. Voy a poner aquí. Siempre el subíndice de la Y. Límite real. Coloquemos los paréntesis. Y dentro de los paréntesis, la fracción. Entonces aquí sería siempre yn. Solo que ahora en los cuartiles, eso lo hace en 4 partes. Y le restamos la frecuencia acumulada inferior.
Voy a borrar esto. Voy a colocar fracción. Vamos a ver. Acá sería y(n) dividido 4 menos f(a)i dividido la frecuencia de la por la amplitud. Bien, ahí tenemos la fórmula. Ya sabemos que lo que encontremos representa un valor en donde un porcentaje está abajo y el resto arriba para completar el 100%, ¿verdad? Bien, entonces con eso vamos a trabajar una pequeña tabla y vamos a encontrar veamos el ejercicio. Después vamos a bajar ahí la fórmula para que la miren. Bueno. Vamos que nos pidieran porcentil. Vamos a poner acá 12. Vamos a hallar el decil. Siete. Y vamos a calcular el cuartil 3. Bien, vamos a tener acá. Entonces aquí nos dan los valores. Vamos a colocar. Vamos a colocar X. Vamos a colocar las frecuencias. Y vamos a colocar la frecuencia acumulada que necesitamos acá. Después va a hacer el rayado. Entonces, aquí voy a colocar los intervalos 50 y un 59. Vamos a colocar 60. 71, 79, 80. 81, 89. Y 90.
Vamos a colocar aquí en las... Voy a colocar las frecuencias para abajo y después las voy a ordenar. Tenemos 2, 6, 8, 10 y 6. Y vamos a colocar ahora la frecuencia acumulada. La voy a colocar por acá. Ya saben que se va sumando 2, después las ordeno. 2 más 6, 8. Más 8, 16, 26 y 32. Ahí tenemos, entonces la vamos a... Bien, me interesa por acá colocar la n, que es la suma de... n sería igual a 32. Ahí tenemos los datos, si quieren ustedes, pues lo pueden rayar, ¿verdad? Vamos a hacer por acá las líneas.